Y volviendo al tema de su relación con Sartre, Sí. ¿cómo crees que influyó en su activismo? Es una pregunta interesante. Sí. Algunos estudiosos sugieren que la relación con Sartre, Ajá. al ser una relación libre Sí, y poco convencional, claro. le permitió a Beauvoir experimentar con su propia libertad Ya. y desafiar las normas sociales que limitaban a las mujeres. Es decir, que su propia vida se convirtió en un ejemplo de su filosofía. En cierto modo, sí. Beauvoir no se limitaba a escribir sobre la libertad, la vivía en su propia piel. Claro. Y eso le daba a su mensaje una fuerza Sí. y una autenticidad innegable. Como si dijera, miren, yo soy una mujer libre, independiente, Sí, y logrado construir una vida plena sin seguir las reglas que la sociedad me imponía. exacto. Yeah. Su ejemplo fue muy inspirador para muchas mujeres que buscaban su propio camino, fuera de los roles tradicionales. Y hablando de roles tradicionales, Y ¿cómo crees que Beauvoir veía el papel de la mujer en la sociedad? ella creía que la mujer, al igual que el hombre, tenía derecho a participar en todos los ámbitos de la vida pública, Ya. en la política, Sí. en la economía, Claro. en la cultura. Claro. No veía ninguna razón para que la mujer estuviera relegada al ámbito doméstico. Es decir, que para Beauvoir, la emancipación femenina no se limitaba a la esfera privada, Exacto. sino que abarcaba toda la sociedad. Exactamente. Ella defendía que la transformación social debía ser integral. Que debía abarcar todas las estructuras de poder Sí. que perpetuaban la desigualdad de género. Y esto incluía, por supuesto, el mundo laboral. Por supuesto. Ya. Beauvoir criticaba la discriminación laboral que sufrían las mujeres, Ajá. que a menudo cobraban menos que los hombres por el mismo trabajo, Sí. o que tenían menos oportunidades de ascenso. Y no solo eso, Claro. sino que también denunciaba la falta de reconocimiento del trabajo doméstico, Total. que recaía casi exclusivamente sobre las mujeres. Exacto. Claro. Para ella, el trabajo doméstico era un trabajo invisible, Sí. pero fundamental para el funcionamiento de la sociedad, Ajá. y debía ser valorado y reconocido como tal. Es una idea que hoy en día sigue siendo muy relevante, ¿verdad? Totalmente. El debate sobre la conciliación familiar y la corresponsabilidad en el hogar sigue vigente en el siglo XXI. Claro. Y las ideas de Beauvoir nos ofrecen herramientas para analizar esta problemática Sí. desde una perspectiva de género. Me parece fascinante cómo las ideas de Beauvoir, escritas hace décadas, Sí. siguen teniendo tanta vigencia en la actualidad. Es que sus análisis sobre la opresión de la mujer Ajá. y la necesidad de una transformación social profunda Sí. siguen siendo muy certeros. Ya. Y además su estilo de escritura, Ajá. claro y directo, Sí, hace que sus ideas sean accesibles para todo tipo de público. es cierto. Sí. Su obra no está pensada solo para académicos o intelectuales, No. sino para cualquier persona que quiera reflexionar sobre la sociedad Claro. y sobre su propio papel en ella. Exacto. Ya. Y creo que ese es uno de los mayores legados de Beauvoir. Ajá. Haber acercado la filosofía a la gente, Sí. haberla convertido en una herramienta para entender el mundo Ya. y para cambiarlo. Y hablando de cambiar el mundo, Sí. ¿qué proponía Beauvoir para lograr esa transformación social que tanto anhelaba? Bueno, ella no creía en las soluciones mágicas ni en las revoluciones violentas. No. Su propuesta era, más bien, una revolución de las conciencias. Ya. Un cambio profundo en la forma de pensar y de actuar de las personas. ¿Y cómo se logra ese cambio de mentalidad? A través de la educación, Ajá. del diálogo, Sí. de la crítica constructiva, de la acción política pacífica. Ya. Beauvoir creía en el poder de las ideas para transformar la sociedad, Ajá. pero también en la necesidad de la acción colectiva para lograr un cambio real. Es decir, que para Beauvoir, la emancipación femenina no era solo un objetivo individual, Exacto. sino un proyecto colectivo que requería la participación de toda la sociedad. Exactamente. Yeah. Ella entendía la lucha por la igualdad como una lucha conjunta, Ajá. en la que hombres y mujeres debían trabajar codo con codo para crear un mundo más justo Sí. y equitativo. Me parece una visión muy esperanzadora, Sin duda. que nos invita a todos a ser parte del cambio. Y creo que esa es la principal enseñanza que nos deja Simone de Beauvoir. Que todos tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor y que podemos hacerlo a través de la reflexión, el diálogo Sí. y la acción colectiva. Y ahora, para terminar esta segunda parte, Dale. me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a leer a Simone de Beauvoir?
Bueno, le diría que no se deje intimidar por la fama de difícil, que a veces se le atribuye a su obra. Beauvoir es una escritora brillante, con un estilo claro y directo, que aborda temas complejos de forma accesible para todo tipo de público. ¿Y por qué libro le recomendarías empezar? Sin duda, por El segundo sexo. Claro. Es su obra más importante, la que sentó las bases del feminismo moderno. Y que sigue siendo tan relevante hoy en día como cuando se publicó por primera vez en 1949. Perfecto. Sí. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestra inmersión sobre Simone de Beauvoir. Muy bien. En la tercera parte, analizaremos el impacto de su obra en la actualidad. Y reflexionaremos sobre su legado para las futuras generaciones. Perfecto. No os lo perdáis. Hasta pronto. Adiós. Retomando nuestra conversación sobre Simone de Beauvoir, me gustaría centrarnos en su legado. ¿Cómo dirías que ha impactado su obra en la actualidad? Pues su impacto es innegable. Beauvoir no solo sentó las bases del feminismo moderno, sino que sus ideas han trascendido el ámbito académico y han permeado la cultura popular, la política, la vida cotidiana. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de su influencia en el mundo actual? Por supuesto, pensemos, por ejemplo, en el movimiento #MeToo que ha puesto sobre la mesa el problema del acoso sexual y la violencia de género. Este movimiento, aunque surgió décadas después de la muerte de Beauvoir, bebe directamente de sus ideas sobre la opresión patriarcal y la necesidad de que las mujeres alcen la voz contra la injusticia. Es cierto. Beauvoir ya hablaba en su época de la importancia de la sororidad de la unión entre mujeres para luchar contra un sistema que las oprimía. Exacto. Y no solo eso, sino que también defendía la necesidad de que los hombres se sumaran a la lucha por la igualdad, reconociendo su propio privilegio y trabajando para desmantelar las estructuras de poder que perpetuaban la desigualdad. Entonces, ¿dirías que el feminismo actual es deudor del pensamiento de Beauvoir? Sin duda, aunque el feminismo ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo de los años, las ideas de Beauvoir siguen siendo un referente fundamental. Su análisis sobre el patriarcado, la construcción social del género y la necesidad de una transformación radical de la sociedad siguen siendo vigentes en el siglo XXI. Es decir, que su obra no ha quedado relegada a un simple capítulo de la historia del feminismo, sino que sigue siendo una herramienta útil para entender y combatir las desigualdades de género que persisten en la actualidad. Exactamente. Y creo que eso es lo que la convierte en una figura tan importante. Su pensamiento no se ha quedado anclado en el pasado, sino que sigue interpelándonos en el presente y nos invita a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Y hablando de futuro, ¿cuál crees que es el legado que Beauvoir deja a las nuevas generaciones? Creo que su mayor legado es la invitación a la rebeldía, a no conformarse con un mundo que nos limita y nos oprime. Beauvoir nos enseñó a cuestionar las normas establecidas, a luchar por nuestra libertad individual y a trabajar por una sociedad más justa e igualitaria. Es un legado poderoso sin duda. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros, no solo de las mujeres, recoger a testigo y seguir luchando por los ideales que ella defendía. Estoy totalmente de acuerdo. El feminismo no es una lucha exclusiva de las mujeres, sino una lucha por la justicia social que nos concierne a todos. Y las ideas de Beauvoir nos ofrecen un marco de referencia para entender las desigualdades de género y para trabajar por un mundo en el que la libertad y la igualdad sean una realidad para todos sin importar su género. Es un mensaje muy inspirador para terminar este recorrido por el pensamiento de Simone de Beauvoir. Espero que esta inmersión en su obra haya servido para comprender mejor la magnitud de su legado y la importancia de seguir luchando por la igualdad de género en el siglo XXI. Yo también lo espero. Y como decía Beauvoir, el futuro no está escrito, lo construimos entre todos. Y con esta frase tan potente que nos invita a la acción y a la esperanza, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de Simone de Beauvoir. Hasta la próxima.